1492, por la llegada de Cristóbal Colón a América. Y eso fue un descubrimiento o un encuentro. Encuentro. Pero un encuentro ya tiene que conocer a la persona, ¿no? Vamos a ver acá qué dice el señor César Pérez Guevara. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la verdad? Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy contamos con un invitado muy especial que a mí me hacía especial ilusión traer, que es el profesor César Pérez Guevara, abogado e historiador. No le voy a poner yo las etiquetas, voy a dejar que se presente él y se defina como él considere. Muy buenas, doctor, ¿cómo está usted? Estimado Jota, ¿cómo estás? Saludos a ti, por supuesto, y a todas aquellas personas que tengan a bien ver este podcast, porque creo que vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo me defino yo? Pues mira, yo creo que siempre he sido particularmente una persona que viene del ámbito académico que ha pretendido averiguar exactamente cuál ha sido nuestro origen, poder de alguna manera determinar exactamente en qué estado estamos y sobre todo llevar adelante las palabras de uno de los grandes maestros del mundo hispano venezolano, llamado Cecilio Acosta, que decía esta maravillosa frase con la cual yo siempre suelo abrir preguntas o suelo abrir participaciones. Cuando alguien te pregunte a ti, querido Jota, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en un momento particularmente determinado y no sabemos hacia dónde poder avanzar? Pues hay una frase sencilla. Enseñe usted lo que se entienda. Enseñe usted lo bueno. Enseñe usted lo útil. Enseñe a todos y eso es todo. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días. Vale, entonces, para que la audiencia se entere, eres una persona comprometida con la lucha en contra de la leyenda negra española, ¿cierto? Es decir, te consideras hispanista. Totalmente cierto, porque lo que ocurre precisamente es que no nos damos cuenta que existe una suerte de bulo, una suerte de mentira, una suerte de halo, de falsedad sobre la historia de todos los países hispanos, que nos lleva de alguna manera a odiarnos, a despreciarnos a nosotros y también a tener pugnas con nuestros hermanos, a permanecer separados y por tanto estamos a la cola del mundo, ¿no? De ahí que yo te puedo decir sencillamente algo que es una gran verdad. Querido J, hace poco más de 200 años, todos estos países que hoy en día están balcanizados, desperdigados, perdidos, dando vueltas sin ningún tipo de horizonte o de claridad, éramos exactamente el mismo país, un bloque potente. No éramos colonias, éramos partes integrantes todos de lo que era España porque todos éramos españoles. Y eso precisamente es una verdad que a más de uno hace sudar, eso es una verdad que a más de uno pone nervioso y sobre todo particularmente podría decirte yo a unas élites que disfrutan muchísimo con el hecho de permanecernos en la ignorancia, en la ignominia, en la pobredumbre y que no podemos hacer absolutamente nada poderoso ni bueno por nosotros mismos. Mira. ¿Cuál crees que es la clave de esa división? Porque no es un tema que únicamente venga impuesto desde las élites, sobre todo anglosajonas, hablando en claro, sino que también es un discurso que está muy integrado en la psique del hispano promedio. Yo he tenido problemas muy graves cuando digo, nosotros no somos latinos, somos hispanos. Y la gente me dice, tú como eres un blanquito, tú no puedes hablar de qué término utilizamos nosotros a la hora de referirnos a nosotros mismos. Y yo, para empezar, yo también soy vosotros. Y segundo, hispano es un término creo que muchísimo más acertado y arraigado en nuestra verdadera identidad. ¿Qué le dirías? ¿Cuál crees que es ese problema? Pues mira, yo creo que en cuanto al problema, el problema lo tengo yo, porque yo soy bastante negro. Entonces, al ser bastante negro, ¿no? El hecho de que yo me enfrente a este tipo de planteamientos reduccionistas, a este tipo de planteamientos cerrados, hace que usualmente mis redes sociales se llenen no solamente de personas con muy buena intención, que me dicen cosas maravillosas. Todos los días recibo mensajes que realmente son bastante gratos, pero también se llenan de personas atacándome, insultándome, diciéndome, pero ¿por qué si tú eres negrito tú dices esta clase de cosas? ¿Qué barbaridad es esta? ¿No? Fíjate tú, querido J, los hispanos que actualmente cada uno estamos por nuestro lado, los hispanos que actualmente cada uno estamos sin ningún tipo de propuesta brillante o luminosa, nos estamos dando cuenta que sencillamente no podemos avanzar, no podemos de ninguna manera siquiera decir ideas o proponer cosas que se tomen en cuenta. Al contrario, somos aquellos que llevamos los tragos en las reuniones de los poderosos, ¿no? Que llevamos los cafés, que hacemos los mandados. Y eso no siempre fue así. El mundo hispano en un momento, de hecho, era el que daba las órdenes, era el que hacía que todos siguieran de alguna manera una suerte de patrones o sencillamente que cada uno tuviera por su lugar, pero que respetaran los nuestros. Entonces, por supuesto, si hay Mira, fue fuerte entonces el Imperio Español, ¿no? Bastante fuerte. algo que ocurrió en el momento en el cual comenzamos a separarnos, a disgregarnos, a escindirnos, a balcanizarnos, fue que comenzamos nosotros a creernos las cosas que decían en contra nuestra, ¿no? Esto es muy interesante, porque imagínate tú, Jota, que tú de pronto
tú sabes quién eres, ¿no? Tú sabes qué has hecho en tu vida, y si hay personas que están hablando mal de ti, pues lo más lógico es que tú digas, bueno, están hablando mal de mí, esto no es verdad. Pero imagínate que en un punto tú comiences a creerte la mentira que dicen en tu contra. Que en un punto tú también comiences entonces a despreciarte, a odiarte, a pensar que absolutamente nada bueno, nada positivo va a salir de tu persona, ¿no? Obviamente vas a comenzar entonces por caminos terribles, por terribles espacios, ¿no? Y no vas a poder lograr absolutamente nada. Y esto pasa en los países hispanos hoy en día. Primero España, país al cual amo profundamente, se le ha enseñado a que se desprecie. A los españoles se les ha convencido de que son solamente una suerte como especie de genocidas, como especie de hombres malvados, ignorantes, brutos, solamente haciendo cosas fútiles, sin ningún tipo de principio, como una especie de fundamentalistas religiosos ridículos, ¿no? Porque se ha ridiculizado la propia prácticamente. Claro, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo porque España, durante al menos 3 siglos o incluso más, fue el país más avanzado del mundo. Mira. Y a los hispanoamericanos se les ha contado un cuento divertidísimo, ¿no? El cuento consiste en lo siguiente. Profesor César, cuéntame el cuento y luego, si puedes, hílalo con cuál es la verdad. Creo que ahora viene la parte esa de la explicación del tema del video. Muy bien. Ya me pones tú en tamaño entuerto, porque me colocas tú para que yo en unos pocos minutos deba encauzar una mentira y unos bulos tan ampliamente difundidos que seguramente... E interiorizados. Tal cual, ¿no? Autoaceptados, que más de uno que carezca de cesera seguramente va a tomárselo como una suerte de ofensa en su integridad. Porque hoy en día vivimos una etapa del mundo en la cual el hecho de que tú digas lo que piensas y sobre todo que no digas lo que el otro quiere que tú opines, pues te hace entonces víctima o objeto de cualquier tipo de ofensa. Pero vamos a eso. Vamos a afrontar lo que me dice, como se dice en Venezuela, vamos a entromparle, ¿no? Fíjate, a los hispanoamericanos se nos ha enseñado que se encontraban en un primer lugar los indígenas, ¿no? Estos indígenas, que eran la quinta esencia de la bondad. Se encontraban desnudos, se encontraban felices. Bondad no era, ¿no? Se peleaban todo entre ellos, pero bueno. No tenían que trabajar, ¿no? Comían frutica, todo era una maravilla. Y de pronto llegaron esos malvados hombres blancos, ¿no? De pronto llegaron esos malvados europeos de barba cerrada, forrados en acero, totalmente viciados, ¿no? Malévolos, terribles, la quinta esencia de la maldad. Y comenzaron entonces a violar indígenas, se trajeron a todo lo peor de su ralea y acabaron con esos indígenas, que pobrecitos, que todos eran unos angelitos, y realizaron un genocidio, ¿no? Qué malos estos hombres españoles, terribles, espantosos. Este es el relato que está instaurado en toda Hispanoamérica, en universidades, en colegios. Exactamente. Esa es la leyenda negra antiespañola. Pero cuidado, solamente en relación a lo hispano. Porque curiosamente en relación a estos señores que llaman los que comenzaron a hacer las colonias, que si fueron colonias, lo que hicieron los anglosajones, no es que ellos llegaron, hicieron la fiesta de acción de gracias, qué bueno, qué bonito es ello. Tú nunca has visto la película Pocahontas, qué bello, qué hermoso. ¿No? Eso es lo que se plantea. Pero entonces los hispanoamericanos van más allá. Con los hispanoamericanos se les cuenta esta suerte de etapa idílica, que obviamente es una construcción teórica falsa, que es la construcción del buen salvaje. Llegaron entonces estos viciosos y malvados españoles a hacer un genocidio, también término histórico totalmente no solo erróneo desde la perspectiva formal, porque decir que en esa etapa se hizo un genocidio es claramente un anacronismo, ¿no? Pero también lo sustancial, porque no existió el asesinato sistemático por razones de raza, de credo, de religiosas en contra de un grupo. Al contrario. Pero primero te sigo contando lo que ocurre y después lo que ocurrió, ¿no? Entonces te dicen esto. Esos señores que se encontraban allí, tan buenos indígenas, sufrieron esta embestida. Tan buenos indígenas. No sé si en las otras partes de Hispanoamérica había todo eso, pero mira, que acá en Brasil había un tipo de indígena que se llama, en términos académicos, antropofágicos, que la forma normal de decir eso sería, eran caníbales, comían a la gente en sus rituales, religiosos, para poder agarrar a la fuerza, la inteligencia de esa otra persona, que era otro indígena. No era tan bonito así, no era tan buenos, ¿no? Ni bonito. Se hizo un genocidio, cómo estábamos sufriendo hasta que llegaron los bondadosos santos libertadores, ¿no? Esos hombres que, ungidos con una suerte de protección espiritual, acabaron con los españoles, pero de pronto los traicionamos a los libertadores, ¿no? Nosotros, que el pueblo, los traicionamos porque somos arteros, somos malos, todo lo que nos viene de España, ¿no? Por eso que somos unos traidores. Y esa es la razón por la cual merecemos exactamente donde estamos, y solamente en la virtud en que nos unamos en torno a la Pachamama, o en torno a lo indígena, o en torno a quién sabe qué cosa, es que de alguna manera vamos a llegar entonces a una especie de futuro idílico igual de falso que la leyenda del buen salvaje, ¿no? Esto no ocurrió así, por supuesto. Lo que ocurre más bien, estimado J, es que los que llegan a América son seres humanos. Cuidado, no llegan ni demonios ni llegan ángeles, llegan seres humanos.
pero llegan seres humanos enviados por la corona católica, ¿no? Porque recordemos nosotros que los primeros que van a pisar territorio americano, aquí me va a salir entonces alguno a decir, profesor, usted está errado, primero llegaron los vikingos, primero llegaron los chinos, sí, habrán llegado los alienígenas seguramente, ¿no? Pero, a ver, cuando hablamos de descubrimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una suerte de salvedad sobre los términos, porque si no utilizamos nosotros los términos adecuados, probablemente estemos hablando de la misma cosa y no podamos ponernos de acuerdo. Esto no lo digo yo, esto lo decía Renato Descartes. Mira, y al final no está. Cuéntame el cuento y luego... No es. Acá abrió otro video, acá, mira. Al final no explicó bien si era descubrimiento o encuentro, pero me parece que defiende que fue un descubrimiento. Encuentro no fue, ¿no? Descubrió porque, bueno, para los europeos no existían esas tierras. Y para ellos fue un descubrimiento. Para los indígenas que vivían acá, me parece que fue una conquista. Pero era algo, una conquista para algunos, por ejemplo, para el Imperio Azteca, Inca, todo. Y para los que se aliaron, los españoles, fue una libertación. No sé, me parece que, bueno, fue bien compleja todo eso, esa interacción, pero algo normal de la época en que, la gente se estaba peleando para formar los dominios donde cada uno mandaba y tenía los imperios, las naciones regionales que después van a formar los estados. Entonces, me parece que toda la interacción entre españoles e indígenas fue variada, dependiendo con cuál indígena se aliaba o cuál indígena o pueblo indígena era el enemigo. Entonces podía ser mejor o peor. No sé, bueno, tiene que ver un poco más del mundo hispano, pero acá en Brasil prácticamente hubo indígenas que se aliaron los portugueses, casaron con los portugueses, formaron los primeros brasileños nacidos de portugueses e indígenas, y hubo otros que ellos fueron a luchar en contra de los portugueses y los indígenas juntos para eliminarlos. Entonces es más compleja la cosa, ¿no? Pero entre descubrimiento y encuentro, yo diría que fue un descubrimiento. No le gusta a mucha gente esa palabra, pero en realidad descubrieron lo que la Europa, que era lo más civilizado en la época, Europa bueno, tenía un conocimiento más adelantado, llegó acá y descubrió lo que no se sabía, porque sabía que tenía África, se sabía que tenía Asia, pero no sabía que decía América. Me parece que fue un descubrimiento en estos términos, no un encuentro, nada de eso. Pero bueno, decime qué pensás en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil, y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.